¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, básicamente este vídeo es un vídeo para contestar a las preguntas más frecuentes, las más importantes que surgieron del vídeo anterior. ¿Por qué? Pues básicamente porque creo que es un tema pues que quizá no estáis muy familiarizados, pero realmente es muy importante y creo que se tienen que contestar. Antes de empezar vamos a jugar un pequeño juego, a ver qué os parece y a ver si lo queréis cumplir. Vale, por cada 1000 likes que tenga este vídeo, respondo a la pregunta con más likes en los comentarios de este mismo vídeo. Así, si tiene 2000 likes, contesto la primera y la segunda, me da igual lo que sea. Si tiene 3000, la primera, la segunda y la tercera. Y así pues vamos a jugar un poquito e intentamos contestar pues las preguntas que realmente tengáis. Así que nada, sin más, vamos a intentar contestar las preguntas que surgieron del vídeo anterior y yo creo que es un vídeo muy importante. Por favor, si no quieres chuparte un vídeo muy largo o si no te interesa este tema, pues no me des la brasa en los comentarios, simplemente pues ya está. Ya sabéis ya sabéis lo que vamos a hacer en este vídeo. Bueno, en primer lugar, hay mucha gente que me puso en los comentarios del vídeo anterior que no entendía el concepto de repeticiones en recámara. Bueno, a ver, si alguien no entendió el concepto es porque directamente no vio el vídeo, pero no pasa nada, vamos a explicarlo de nuevo. Básicamente, cuando hablamos de repeticiones en recámara, simplemente estamos pensando en cuántas repeticiones nos quedarían por hacer antes de llegar al fallo muscular. Entonces, si tú puedes hacer 5 repeticiones en total con 100 kilos, si haces 5, pues te quedan 0 por hacer. Entonces el RIR es 0. Las repeticiones en recámara son 0. Sin embargo, si puedes hacer 5 y haces 4, el RIR es 1. Te queda una repetición en recámara. ¿Bien? Entonces, algunos de vosotros me preguntabais, por ejemplo, Ángel Ozayo decía en los comentarios: oye David, ¿esto no es lo mismo que el carácter del esfuerzo? Efectivamente, es lo mismo. Cuando hablamos de RPE, es decir, de carácter del esfuerzo, de escala de esfuerzo percibido, de RIR, digamos que todo esto está muy vinculado, ¿vale? Lo que pasa es que, en base a mi experiencia y en base a la literatura que he leído, realmente basarnos en el RIR o basarnos en el carácter del esfuerzo es mucho más interesante para este tipo de trabajo que basarnos en el RPE. Por ejemplo, cuando queremos analizar un trabajo con RPE, con escala de Borg, simplemente tenemos que analizar con un valor del 1 al 10 el esfuerzo que ha supuesto ese levantamiento. Bien, lo que pasa es que no es tan concreto, no es tan real como analizar en cuántas repeticiones podríamos quedarnos o nos faltan por hacer. Esto es, digamos, más cuantificable y ese es el consejo que yo os doy de cara a seguir y cuantificar el trabajo de esta manera. Digamos que de todas las herramientas subjetivas que podemos usar, pues el RIR, que es el método que expuse en el vídeo anterior, es el que más me gusta y digamos que es el que más rápido se aprende. Simplemente por eso es el que pusimos, ¿vale? Bueno, más que nada para, digamos, contextualizar un poquito todo esto. Vale, Siriote me preguntaba en los comentarios: vale David, muy bien, ¿y cómo sé cuántas repeticiones me quedan en recámara? Es muy sencillo, es subjetivo y simplemente tienes que probar, analizar y entender tu cuerpo. Entonces, bueno, al principio pues podéis pensar, ya, pero es que si es subjetivo no es demasiado válido, sobre todo a nivel científico. Error. Por la ciencia sabemos que trabajar con el RIR o con repeticiones en reserva es una forma muy ajustada, es una forma muy válida de cuantificar el trabajo de fuerza. Obviamente, como cualquier cosa, pues requiere cierto proceso de adaptación. Al principio, pues a lo mejor cuando empiezas a trabajar de esta manera, digamos que no sabes muy bien cuántas te quedan por hacer. Pero con un pequeño periodo de adaptación muy pequeñito, la literatura habla de 7-14 días, es suficiente para empezar a entenderte y suficiente para que cada vez tengas resultados mucho más ajustados. Entonces, mi consejo personal es que siempre que queráis trabajar o siempre que queréis usar este tipo de herramientas, empecéis desde ya a probar. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con una persona a nivel de entrenamiento personal, ya sea presencial o ya sea online, mi objetivo principal en las primeras sesiones es que aprenda a entender su cuerpo, que aprenda a analizar cuántas repeticiones le quedan en reserva, y para eso pues simplemente yo le doy feedback. Oye, fulanito, oye María, que la tengo aquí al lado, María, ¿cuántas repeticiones te quedan por hacer? Y María, imagínate que ha hecho con 100 kilos 5, y me dice 3. María, te estás pasando, no te entran 3 más con 100 kilos, es imposible, te queda como mucho una, ¿bien? Entonces, en base a este feedback del entrenador, pues María poco a poco va ajustando su esfuerzo real y en base a lo que realmente puede hacer. Al principio, la diferencia es grande entre lo que realmente puede hacer y lo que ella percibe, pero con muy poquito tiempo de adaptación, María termina ajustando perfectamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer. Digamos que es un poco el concepto en lo que se basa esto, ¿vale? A ver, más preguntas. Iván de Amo, por ejemplo, me dice: vale, ¿la cuantificación de la repetición en reserva se hace de manera subjetiva? Pues como estoy comentando, sí. Bien, sí que es cierto, como bien indica en su comentario, que esta valoración subjetiva se puede vincular totalmente con valoraciones objetivas, siempre y cuando tengamos el material. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de cuantificar la velocidad de una repetición, bien, podemos hacer una vinculación entre la velocidad de esa repetición
el carácter del esfuerzo o las repeticiones que nos quedan en recámara, e incluso el porcentaje de RM, es decir, del peso máximo que puedes levantar que implica esa carga. Y sucede exactamente igual con la fatiga, por ejemplo, ¿vale? O sea, cuando tenemos un método objetivo, vamos a poner, por ejemplo, analizar el lactato que acumulamos o la fatiga que acumulamos a nivel sanguíneo, ¿bien? Podemos asociar este valor objetivo que estamos cuantificando con el valor que realmente estamos percibiendo a nivel subjetivo. Y como digo, con un pequeño periodo de adaptación, al final la diferencia entre lo que medimos de forma real y lo que medimos de forma subjetiva se iguala con la práctica. Digamos que es el objetivo de todo esto, ¿bien? Vale. Juan Carlos Durán me dice, sí, muy bien, pero el problema de trabajar de esta forma es que, claro, tienes que controlar mucho más el resto de variables. Una persona que no sea muy experta, pues al final percibe de forma distinta que una persona que sí es muy experta. Efectivamente, una persona que es muy experta tiene mucha más capacidad para ajustar el RIR o para ajustar las repeticiones en recámara porque todo el rato está trabajando en las mismas condiciones. Hace la misma técnica, hace el mismo setup, hace el mismo gesto, aplica la máxima fuerza posible en cada levantamiento. Cuando todo el conjunto de variables es siempre igual, como sucede con personas con más experiencia, es más fácil prestar atención a ese carácter subjetivo porque siempre son las mismas condiciones, ¿bien? Entonces, claro, pues por eso digo que hay que practicar. Una persona que no tiene mucha experiencia, interesa primero que adopte una posición que es correcta, que adopte una técnica que es correcta, y en base a eso, ¿bien?, intentar poco a poco mejorar su percepción en cuanto a este carácter del esfuerzo o estas repeticiones que puede dejar en recámara. Por ejemplo, Gabriel Lesta, en los comentarios, me dice, pero tío, ¿por qué quieres dejar repeticiones en recámara? ¿No es mejor hacerlas todas? La respuesta es definitivamente no. ¿Por qué? Sabemos a nivel de evidencia científica, que por ejemplo para conseguir hipertrofia muscular, pues bueno, quedarte cerca del fallo es una buena idea. No tienes por qué fallar, pero bueno, quedarte cerca, digamos que es lo que permite un buen estímulo, ¿vale? También sabemos, por ejemplo, que no es necesario fallar a nivel de hipertrofia, que con quedarte a 1 o 2 repeticiones en recámara, como estamos comentando, conseguimos los mismos resultados que llegando al fallo, ¿vale? Esto a nivel de hipertrofia. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de fuerza sabemos, y cada vez con más amplia evidencia, que llegar al fallo no es productivo, que la gente que no falla mejora más que la gente que falla. Entonces, la gente que se deja ciertas repeticiones en recámara para mejorar la fuerza, mejora más que la gente que hace todas las repeticiones posibles. ¿Bien? Esto está muy vinculado con el proceso de hormesis. Nosotros cuando entrenamos no es simplemente más carga, más mejoras, no, hay una U invertida donde una carga tiene un efecto, otra carga tiene otro efecto, hay una carga óptima y cuanta más carga estás metiendo, pues al final obtienes rendimientos decrecientes, empeoras por así decirlo, ¿vale? Entonces, quedaos con esto, que la gente que más hace no es la que más mejora, la gente que hace lo que tiene que hacer es la que más mejora, y por eso el concepto de repeticiones en recámara es muy interesante porque realmente está vinculado con más mejoras a nivel neuromuscular y más mejoras a nivel de fuerza, ¿vale? Bueno, Christopher me pregunta, David, ¿todos estos conceptos ayudan también a mejorar la hipertrofia? Como estoy comentando, sí. No es una cuestión de fuerza, no es una cuestión de hipertrofia, no es una cuestión de resistencia. Digamos que es una forma, un método, que nos permite ajustar mucho más la carga de trabajo, ya sea lo que estemos buscando, incluso con el trabajo pliométrico, con cualquier cosa. Es una forma de ajustar lo que tenemos que hacer en cada sesión a las condiciones perfectas de cada sesión, a nivel de intensidad, que es la variable más importante para ganar fuerza, y por supuesto a nivel de fatiga, que también es una variable muy importante porque de ella vincula la frecuencia y la intensidad. Es como un quesito, un diagrama de quesitos, de un redondel, vaya. Tenemos la intensidad, tenemos el volumen o la fatiga y tenemos la frecuencia. Si nosotros aumentamos mucho en el quesito la intensidad, indiscutiblemente la fatiga y la frecuencia se tienen que disminuir o reducir en la misma proporción. Igualmente, si nosotros queremos aumentar mucho esa frecuencia, trabajar muchos días a la semana, lo que tenemos que hacer es o disminuir la intensidad o disminuir la fatiga. Entonces, bueno, al final están totalmente vinculadas y en consecuencia, pues como estamos diciendo, pues eso. Yo creo que ha quedado más o menos claro. No es una forma de ganar fuerza o ganar hipertrofia, sino de programar, de cuantificar, de ajustar lo que tengo que hacer con lo que realmente tengo que hacer. Digamos que cambia un poquito el concepto y lo que realmente tendríamos que hacer en cada sesión. Por ejemplo, hay gente que me ha preguntado por consejos reales en cuanto a cómo podrían programar su entrenamiento. Esto es muy complicado de responder, básicamente porque depende de cuándo tienes tu competición, de cuántas competiciones, de qué importancia tiene cada una de ellas, de cuánto tiempo disponemos, de la persona, del nivel, de la técnica, de la complejidad. O
sea, ya no tanto de la dificultad del ejercicio, sino de la complejidad que implica el ejercicio en sí. En función de si es más complejo o menos, las adaptaciones, sobre todo a nivel de técnica o a nivel de asimilar ese trabajo, son distintas, influyen muchas cosas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar entender es que es complicado dar una respuesta cerrada a cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, un consejo muy sencillito, o un ejemplo muy sencillito en cuanto a cómo programar con el RIR, sería, vamos a imaginar, reducido a lo absurdo, como digo, vamos a imaginar que estamos haciendo press banca con 100 kilos, porque es el peso con el que más o menos pues teníamos establecido trabajar este día, ¿vale? ¿Vale? Con 100 kilos podemos hacer 5 repeticiones. Bueno, pues dejando RIR 0, es decir, haciendo todas las repeticiones posibles, que como digo, no es lo óptimo, ¿vale? Vamos a hacer un conjunto de series, me da igual cuántas, hasta que hagamos 3 repeticiones con RIR 0. Eso quiere decir que haremos una serie de 5 repeticiones sin dejar ninguna en recámara, haremos otra serie de 5 repeticiones sin dejar ninguna en recámara, pero la siguiente serie estás más fatigado y por lo tanto harás 4 sin dejar ninguna en recámara. Y la siguiente a lo mejor haces 4 también sin dejar ninguna en recámara. Y la siguiente, por la fatiga, haces 3 sin dejar ninguna en recámara. Cortamos el trabajo. ¿Por qué? Porque partiendo de la base de que no dejamos ninguna en recámara, hemos pasado de 5 a 3, sin importar cuántas series hemos tenido que hacer para ello. Eso depende de cómo te encuentres ese día. Un día en el que estás cojonudo, pues a lo mejor tienes que hacer 10 series. Y otro día en el que a lo mejor estás un poquito más flojo, tienes que hacer 3. Pero no importa, porque estás ajustando ese trabajo a cómo te encuentras ese día. Y esto es lo importante y esto es la clave. Así que, compañeros, sin más, creo que son respuestas a las preguntas más importantes del vídeo anterior. Creo que son importantes, creo que tenéis que entenderlas. Y como dije, es un tema muy complejo. Si tenéis más preguntas, dejadlas en los comentarios. Por cada 1000 likes contestaré a todas ellas y a cualquier tema vinculado. Y por supuesto, pues como ya dijimos, es un tema en el que profundizaremos mucho más en el Master Power Explosive y sin duda profundizaremos mucho más en los vídeos siguientes. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si así es, agradezco de corazón vuestra manita arriba, que es gratis, me cago en la leche. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos.